BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Y estamos en un programa especial. Voy primero a saludar al equipo que me acompaña y después les cuento dónde estamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Juan Carlos Seguru. ¿Cómo estás, Agustina? Yo muy Bien. contento, la verdad, es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, Sí, pero estamos como bueno, afuera, ¿no? vamos a revelar todavía el gran secreto, pero estamos en un lugar muy interesante. Bien. ¿Qué tal, Miriam López? ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz, la verdad que sí, es un lugar especial, pero es muy lindo, la gente pasa, nos mira, buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Podemos ir saludando todo. Obviamente. Bueno, les contamos a los oyentes que estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro, aquí en el stand de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Pabellón Ocre Exterior. Le agradecemos mucho a las autoridades de la BCN Radio que nos invitaron a participar de este evento y también muchísimas gracias a la Comisión Administradora de la DAS por permitirnos, obviamente, venir y acercar a nuestros oyentes toda la información sobre la DAS desde aquí, como dije antes, desde la Feria del Libro. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos absolutamente bien, porque realmente es un lugar que te permite estar bien arriba, estamos libres porque no tenemos techo, estamos al aire libre, ¿no? Sentimos todo, Sí. sentimos todo, el viento. Sí, esperemos que no llueva, está amenazando, así que... Claro, por eso no iba a decir, espero que no la lluvia que como en la que no canción. llueva, claro. Exactamente. Bien, y bueno, tenemos media hora de programa, así que vamos a ir rápido al tema, como digo siempre, ¿no? Los viernes, bueno, este es un miércoles, pero como digo siempre, los viernes vamos a ir rápidamente al tema del día. Estamos con un amigo de la casa, porque Seguro. es el productor de nuestro programa y también es el subdirector del Centro de Capacitación y Desarrollo Institucional de la DAS. Hablo del licenciado Marcelo Parodi. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? les va, chicos? Esta vez de este lado. De este lado. De este y sí, lado. sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, raro, pero Raro, bien. sí. Bueno, está bien. Así se Una, siente. una cosa es verlos de afuera, otra cosa es estar en la mesa, ¿no? Bien, bueno, pero nosotros estamos re contentos de que Bueno, estés acá. gracias. Además tenemos un tema para hablar que está buenísimo y que vos nos vas a... Y que es un poco obligado. Es un poco, y por el contexto en el cual estamos, ¿no? La idea hoy es hablar de la lectura como recurso para la salud. ¡Wow! Importantísimo. Súper importante. Y de eso, Marce, vos sabés y nos vas a contar un poquito. Yo lo que sé es que leo mucho, después el Claro, resto... bueno, vamos fundamental. Vamos a ver qué me preguntan. Fundamental. Pero no, sí, esto es estar en un ámbito natural. Sí, totalmente. Estar entre libros, en un ámbito como este, es estar justamente y en un ámbito saludable. Ujú. Que bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Claro, y se respira lectura acá, se respiran libros. Se respira lectura, se respira libertad, porque Ujú. los libros están asociados con la libertad, Claro. con el poder expresar, con el poder comunicar. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando la charla. Bien, y como para comenzar y tirar un disparador acá en la mesa, si yo te pregunto qué es leer, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es leer? Sí. Mira, Así, de una. Como hay varias respuestas, Claro que- dos voy a tomar. Dale. Una respuesta puede ser desde lo pedagógico. Leer es un Ajá. recurso básicamente didáctico, pedagógico, Ujú. un estimulador de la mente, del cerebro, del sentir, pero también, que está vinculado a la salud, pero también hay una respuesta que es más poética, porque uno cuando lee entra en otras dimensiones, entra en Seguro. otras realidades. Lo principal de la lectura es, yo creo, ¿no? Porque, insisto, hay muchas respuestas, es poder salirse de uno Ujú. y volver a uno enriquecido. Totalmente. Uno Qué lee y entra en otra Sí. frecuencia, en otra distancia, Ujú. y ahí ya estamos hablando de lo saludable. Exacto. Ahí ya estamos hablando de lo saludable, porque salimos de una postura antropocéntrica que tenemos todos, de creernos desde nuestro yo que todo lo que nos pasa es único, y la lectura justamente nos saca de ese espacio, nos saca de un espacio interno para volver a lo interno mucho más enriquecido. E incluso, cuando está conectada con el placer, esa lectura nos permite generar habilidades que mejoran el vínculo con el entorno. Claro. Es decir, es infinito, Sí, total. infinitas son las posibilidades que da la lectura, Ujú. sobre todo cuando se conecta con el placer. Totalmente. Y bueno, esto es una opinión personal, digo, pero esto de que nos permite también entrar en el terreno de la imaginación, ¿no? Mira, cuando hacemos talleres con chicos, esto es como con adultos, perdón, esto es como volver a ser chico, Claro. es recuperar el amigo imaginario, Totalmente. porque se construye un diálogo. Sí, sí. ¿Mm?
Sí, bueno, pasa también cuando uno lee un libro y después sale la película, y a mí por lo menos me pasó, va a ver la película y no es nada Sí, que nada ver a que lo ver que uno con se el había libro. imaginado, ¿no? Es porque como hay una competencia una entre decepción. la película, entre lo que pensó el director Claro, y la imaginación propia. exacto. Claro. Entran en competencia. Y la Claro. imaginación propia siempre es más frondosa. Seguro, seguro, no tiene límites. Sí, exacto. Marce, ¿por qué se asocia la lectura con la salud? Hay estudios, hay un debate, digamos, académico, ¿no? Antiguo, yo creo que ya está superado, que es el tema de lo pedagógico y lo terapéutico. Muchos, antes se decía, por ejemplo, bueno, estar en un espacio terapéutico, ¿es un espacio de aprendizaje? ¿O el espacio de aprendizaje es terapéutico? Yo creo que sí, es uno y lo Claro, otro. sí, sí. No creo que no hay no debe haber una dicotomía. Pero en principio, además hay estudios que hablan de cómo la lectura, siempre una lectura conectada con el placer. No hablamos del que está estudiando para un examen. Claro, exacto, el que Está- tiene que leer distinto ya, claro, no, una eso bibliografía sería que le pide la distinto ya. cátedra, Es ¿no? una elección libre Claro. donde uno busca, de alguna manera, si me permiten, una suerte de evasión. Bueno, es un buen mecanismo que baja los niveles de estrés. Y está Claro. probado que baja los niveles de estrés mucho más que la música y que caminar. Igual hay que caminar y hay que escuchar música. Pero digo, la lectura, por lo menos los estudios que se hacen, los estudios experimentales en ese aspecto, que llegan en el campo pedagógico, hay investigaciones en la Universidad de Yale que está probado por estudios comparativos de grupos, donde baja hasta un 60% el nivel de estrés en las personas que son lectoras y que leen lo que les gusta. Claro. Bueno, yo el otro día estaba hablando con la nutricionista, con la doctora Macri Sí. de DAS, y estábamos hablando también del estrés y de cómo te perjudicaba la salud. Y ella me decía que lo bueno que es, antes de irse a dormir, ni agarrar el celular, ni mirar la televisión, nada. Un buen libro. Exacto. también 3 o está- 4 hojas de Sí, un buen sí, libro, sí, me sí, dijo, sí, si sí. estás muy cansada. Sí, porque estimula el sueño también, Exactamente. es cierto. Sí, sí, me sí. dijo eso, es súper interesante. Sí, la verdad que sí. Mm. Bueno, nosotros en la DAS tenemos experiencias, ¿no? De la lectura vinculada a la salud. Bueno, justamente por esta cuestión de la relación que hay lectura y salud, hay toda una serie de políticas institucionales que da la Comisión Administradora y que orientan en este sentido. Ujú. Mira, se ha hecho, bueno, acá está Miriam, que hemos trabajado juntos, por ejemplo, en lo que fue literatura y género, es decir, a partir de el tema de vincular cuestiones sociales con la lectura y la salud. Piensen una cosa, la Organización Mundial de la Salud ya nos está diciendo, ya hace rato lo dice, que la salud no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos. Exactamente. Entonces, si yo genero un espacio de encuentro donde con información, a esa información la puedo construir la puedo volver conocimiento, construyo conocimiento en un espacio de encuentro junto a un otro, ya estamos entrando necesariamente en un espacio de salud. Claro. Decía que tenemos la biblioteca circulante, donde los afiliados pueden retirar libros. Bien. Tenemos Se reinauguró, ¿no? Hace poco. Se reinauguró, sí, porque estuvieron en obra y sí, se habilitó nuevamente para Genial, los está afiliados. disponible entonces para Está- todos los afiliados. Exactamente, para todos. Bien. Eso es un aspecto. Ujú. Otro aspecto son los talleres literarios que se están haciendo para la tercera edad. Ah, qué interesante donde, eso. sí, porque estamos dentro de un proyecto de estimulación neurocognitiva, Sí. donde junto con el área de prevención de la salud y junto con el área de salud mental, donde además de la lectura, además de los trabajos de escritura que hacen los participantes, se pudo ir viendo cómo a través del tiempo hay una estimulación, hay una mejora, incluso en la letra de los adultos mayores, en la letra, en la narración, en poder escribir a partir de inventar cuentos, inventar Claro. historias. Ujú. Porque ¿qué pasa con esto? Con la lectura nos recreamos y por lo tanto a la persona la reconectamos con su proyecto de vida. Qué lindo eso, Entonces, ¿no? De reconectar a sí, la porque persona con su proyecto de vida. Es una fuente te de parece? recursos inagotable la lectura. Sí. Ya sea una lectura inspiracional, ya sea la literatura, ya sean novelas policiales, no importa. Todo es útil en ese sentido. Ujú. ¿Por qué? Porque estimula. Claro. Estimula. Y eso, insisto, estar en un estado de estimulación y poder hacer algo con eso es estar entrando en estado de salud. Claro. Genial.
Se ha realizado un concurso literario, ¿no? Perdón que me estoy trabando, pero son los nervios acá. No, hará 2 años que se hizo, junto con el área de cultura, se hizo un concurso literario que fue amplio para todas las edades y tuvo mucha respuesta. Tuvo mucha respuesta de los afiliados. También eso permitió que la DAF sea vista como un espacio que no es solamente para ir a hacerse atender al odontólogo o ir al médico, lugar médico, sino digamos, como un espacio social de reencuentro, de socialización, y en eso la lectura es fundamental. El recurso pedagógico es fundamental. Esto que decías del desarrollo personal, ¿no? Que es estimularlo. Es que exactamente, es sumar más respuestas que podemos dar al medio. Entonces se nos amplía la conciencia, se nos amplía el horizonte, se nos amplía los vínculos. Es mucho más de lo que uno cree la lectura. Sí, Por eso sí, como que veo que activa un montón de... Un universo. Sí, bueno, un universo, total. Pero siempre tiene que estar, entiendo yo, la conexión con el placer. Claro. Por eso diferenciaba del que lee porque tiene que estudiar y dar un examen. Por eso eso justamente genera estrés. Y genera estrés, claro, porque uno está leyendo algo porque, bueno, tenés que dar un examen, tenés que estudiar. No te queda otra. Claro, no te queda otra. Es como obligado de alguna manera, ¿no? Bueno, no, de alguna manera no. Es obligado. Sí, es obligado. Sí, ¿qué te parece? Sí, sí. Es cierto, es cierto. También me acuerdo, Marcelo, que cuando hicimos las jornadas de salud familiar habíamos hecho, ¿te acordás? La lectura y salud. Que contábamos cuentos y los asociábamos. Exactamente, sí, lo bueno de ese tipo de actividades es que las personas que participan, es inevitable que no lo asocien con historias personales. Claro. Entonces, asociar el cuento con la historia real es recrearnos y entrar en un proyecto distinto. Es repensarnos y proyectarnos de otra manera. Por eso la lectura genera y nos da recursos personales, que después, bueno, se van, porque no deja de ser también un recurso de socialización. Leer no deja de construir vínculo. Ustedes dicen, bueno, puede haber un huraño que lea solo, bueno, pero por lo menos genera un vínculo con el autor. Genera un vínculo con algún ser imaginario que tiene en su mente y que le está respondiendo, que no es ni más ni menos que un repensamiento, una autorreflexión. Yo creo que ya eso es mucho. El gran papel de los personajes como actores sociales dentro de tu diálogo, ¿no? Exactamente, exactamente. No debería quedar solo en eso, porque lo ideal es que todo ese mundo interno que estamos generando sea compartido, porque eso hace que justamente se multiplique y uno pueda ver que aparecen habilidades. Lo que uno en el espacio laboral llamaría competencias, bueno, en la vida cotidiana son habilidades sociales. Me estoy vinculando mejor, estoy mejorando mis vínculos, me estoy relacionando más. ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, aunque parezca mentira, todo eso está vinculado también a la lectura. No es lo único, ¿no? Pero está muy vinculado a la lectura. Sí, sí, además, yo digo, ¿no? Cuando uno lee un libro que lo recomienda, que va pasando también, por ejemplo, en las familias, ¿no? Te presto este libro, va pasando, mi mamá me lo presta a mí, yo se lo paso a mi hermana. También se generan estas cuestiones de que uno va de alguna manera recomendando y también buceando. Por ejemplo, a mí me pasó de leer autores y después ir a buscar a ver qué otra bibliografía tenían, qué otros cuentos o qué otros libros. Entonces, bueno, bucear un poco por ahí, uno va también conociendo a otros autores. Es que a veces uno te pasa... hay un libro que... Yo no soy de leer novelas, por ejemplo. Claro, ¿no? bueno, mira. Soy más de otro tipo de lectura. Pero leí en la adolescencia Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Y me fascinó. Y creo que es la 4ª vez que lo leo y siempre tengo una lectura, o si lo quiero, me permiten, otro diálogo con la autora, con Emily Brontë. Es decir, siempre hay algo distinto, siempre descubro algo distinto, siempre me encuentro en la obra de distintas maneras. ¿Por qué? Porque uno va creciendo y la lectura, la información es interpretada de otra manera. No soy el mismo que leyó en la adolescencia ese libro al que lo puede leer a esta edad. Claro. Seguro. Pasaron cosas. Bueno, eso se refleja en cómo interpreto la lectura. Claro, hay mucha gente que lee un libro y vuelve a ese libro después de muchos años. Y es como si lo volviera a leer por primera vez, ¿no? Exacto. Bueno, eso, ¿vieron los chicos que les gusta que le lean siempre el mismo cuento? Claro. Bueno, a los grandes también nos pasa. Claro. Porque hay algo que encontrar. A veces puede ser una decepción. También. Porque uno está buscando encontrar algo que encontró en algún momento
Claro. y no se da cuenta que creció y que ya ese algo no lo va a encontrar. Sí tiene que ir con la expectativa de algo nuevo, Ujú. no de algo conocido. Sí. Ahí estaría la cuestión, ¿no? Claro, Claro, claro. te pasa por ahí en un libro, en una novela, que te identificas en cierta edad con un personaje y cuando lo vuelves a leer en otra edad, te empezás a identificar con el otro personaje que tiene otra edad, seguramente, que tiene otro estado. seguramente. Sí. Sí. Y a veces empezás una lectura y no querés... A mí me pasa que empiezo otro libro para leer capítulo por capítulo para no perder al personaje o los personajes. Lo estoy leyendo porque tengo miedo que termine. Bueno, porque uno ya se apropió de esa Claro. historia Claro. y ya es la historia de uno, ya no es más la historia del libro. Bueno, imagínense todo esto que estamos hablando, cómo pega en personas adultas mayores que necesitan estimularse neurocognitivamente. Y quería volver al tema de los talleres de estimulación neurocognitiva, a ver cuál es el trabajo que se hace Bueno, con los adultos con la lectura, ¿no? Digo, desde este parte con propósito. la lectura, se Ujú. trabaja con todos los recursos que tenemos a mano como en una escuela. Claro. Es decir, se trabaja con la lectura, se trabaja con la escritura, se trabaja con la narración de historias, con la propia historia de vida, con colores, con dibujos, con cómo me veo y cómo me quiero ver. Ujú. Todo eso va conformando una historia, todo eso se narra y todo eso después termina siendo la lectura de un otro, porque todo eso se cuenta. Exacto, Y se todo eso publica. se lee y se publica. Sí, Entonces sí. somos también escritores de nuestra propia historia de vida. Ujú. Es decir, todos tenemos algo importante para contar, y único y irrepetible, diría Víctor Frankl, ¿no? Somos seres únicos y irrepetibles. Sí. Bueno, por lo tanto hay historias únicas e irrepetibles, porque hay hechos que pueden ser parecidos, pero la vivencia va a ser siempre diferente. Ujú. Bueno, justamente en estos talleres de estimulación se rescata toda esta riqueza de vida y se la pone en valor, se la sube de estante, ¿no? Sí. Porque a veces tenemos una mirada como degradada de nuestra propia historia. Claro. Y cuando otro le escucha dice, qué bueno, a mí no se me hubiese ocurrido eso. Y uno dice, bueno, pero esto lo haría cualquiera. Claro. No es tan así, No. no es tan así. Es cierto. Qué lindo, ¿no? Sí, bueno, y tiene mucha repercusión el tema de los talleres y el tema de... Sí, ¿no? sí, no damos abasto, sí, Hay sí. mucha gente pero con que quiere alegría lo digo, no es participar. que, Sí, total. pero sí, requiere mucho trabajo, mucha atención, mucho amor, mucho cuidado. Y en eso están las licenciadas Aldana Morín, está la doctora Gómez Gallo, que son fundamentalmente las que están permanentemente con los grupos, Ujú, sí, las trabajando. que Yo coordinan. colaboro más en la logística, digamos, ¿no? Claro. Son pocos los talleres que coordino, pero los resultados son muy lindos. Ujú. y es muy notorio cómo se ve el avance. Eso En un me- año sí, es muy eso me notorio, decían el otro muy día. notorio. El otro día hablaba con Aldana y me contaba eso, que es increíble el avance en los pacientes, ¿no? Sí. Es como que a nosotros mismos nos llama la atención ver eso, ver los primeros dibujos, los primeros escritos que se hicieron y de repente pasado un año La ver los evolución. avances y la evolución que hay, Wow. tanto en la escritura, en cómo cierran las vocales, en un montón de cosas, En el estado de ánimo, esto también manifestado por Fundamental. la familia, ¿no? Fundamental. Sí. Y bueno, pero también ellos encuentran su espacio. Y eso es importante, que los tienen en cuenta, que se Bueno, preocupan eso por el otro. Es un ámbito de contención ¿No? también. Y es ¿no? como que Sí, sin irme a algún lugar así medio mágico, ¿no? Pero, o sí, no sé, no importa, pero la lectura está vinculado al arte, claro. ¿eh? Y nosotros somos artistas de nuestra propia historia. Si Sí. yo no puedo darle forma a mi vida y utilizar los recursos que me ofrece esa misma vida, entre ellos la lectura, que es un recurso inagotable desde muchos ángulos, Sí, seguro. estoy desperdiciando recursos invalorables. Ujú. Se quedaron pensando. Sí, ¿eh? sí, sí. Y- Yo estaba pensando en los libros que leí. Claro. Bueno, ustedes habrán leído también mucho, Sí. ¿no? Yo estaba ¿Algún pensando- libro que les haya, no sé si cambiado la vida, ¿no? Pero ponerlo en esos términos, pero que los haya movilizado, que recuerden? Yo de chica me acuerdo que leí 2 o 3 veces a Juan Salvador Gaviota. Bueno, es muy, Ah, muy más literatura inspiracional, de- claro. Sí. Claro. Sí. Yo Por ejemplo. hay muchos, pero hay uno en particular que a mí me conmovió porque me hizo repensar todo lo que era mi grupo familiar, Ajá. que es El arte de crear una familia, de Virginia Satir, una autora bastante desconocida, tal vez por ser mujer, ¿no?
Puede ser. Que ya en la década del 50 hablaba de los modelos, es la creadora de la terapia sistémica familiar. Ah, Esto se conoce poco. sí, sí. Y Virginia Satir ya hablaba de los modelos familiares que hoy existen y lo hablaba en la década del 50, década del Adelantada. 60, del 1900, ¿no? Una adelantada. Del siglo pasado, exactamente. Bien. Bueno, leer ese libro me reubicó en mí mismo, ¿no? Y en la mirada de mi grupo, ¿no? Uno es un producto familiar también, entre otras cosas. Totalmente. Y repensar la familia desde esa lectura yo la recomiendo mucho. En cualquier materia que dé en la universidad los hago leer ese libro. Y no les digo por qué, pues es un tema mío. Claro. Pero todos me dicen, sí, tenía que ver con lo que estábamos viendo. Bueno, solitos cada uno encuentra un vínculo Claro. en lo que se está estudiando con esta autora. Yo nombro esa, ¿no? Hay Claro, miles, sí. claro. ¿Juan? Vamos a hablar. Yo me inclino más a los que estoy leyendo porque he leído muchos, pero cada uno fue transformándome en un momento particular de la vida. Los he traído para que vean. Yo vengo pero viniste vengo con el concreto. Viniste con todo, mirá. Uno que es muy psicológico y habla también de la familia, porque es una familia bastante disfuncional, pero que termina mostrando ciertos apegos amorosos entre ellos, más allá de su desenlace trágico, ¿no? Ajá, Que es Esperando a Mr. Bojangles de Olivier Bourdieu. sí, ¿eh? bien. Este es uno. Este Uno. lo voy a dejar para el final, porque es el Bueno, que a ver no cuál lo viene quiero ahora. terminar más. Y estoy leyendo El corazón del hombre de John Carlman Stephenson, que es una historia muy, muy profunda de una persona, un joven que pierde a toda su familia, que se pierde en las heladas Ujú, tierras Corazón del islandesas ujú. y es encontrado y tiene toda una historia. una novela. Una novela, Bien. 3 novelas. Y esta... Novelero, Juan. yo, sí. No te tenía. Yo Mirá, bien. mucho. Bien, bien. Y como me dijeron la otra vez, muy romántico, Yo antes de ti, de Jojo Moyes. Yo Esta antes la de ti. empecé a leer, leí las primeras 400 páginas y me di cuenta que se me estaba acabando. Dije, lo voy a leer de a poquito. Es muy interesante cómo plantea la visión desde el relator, el narrador, y a partir de eso va saltando los personajes, un capítulo por cada personaje, y cómo ve la situación cada uno. ¿No? Te cambia la perspectiva continuamente. Bien. Y a vos te genera eso de ponerte en el lugar del otro. Yo puedo decir, y sin ninguna vergüenza, que son 3 libros que me transformaron. A ese No, pero nivel, no, mirá. no tiene que dar vergüenza. No, sin ninguna. Leer, no, pero está Claro. bien que lo digas porque hay gente que por ahí lo toma así, decir, no, yo no cuento lo que leo porque son libros como de segunda categoría incluso en el ámbito Sí, o académico ¿qué van a hay decir? mucha... ¿Qué van a pensar? O lo Eh, mismo con algunos libros de autoayuda, ¿no? Hay como una resistencia a Ay, decir... Todo. yo creo que todo es valioso. Mira, hay un Totalmente. autor, ahora se me fue el nombre, la verdad, lamentablemente, que escribió un libro en la década del 90 que se llamaba Imposturas Intelectuales, donde demostraba que libros que él había escrito, donde proponía teorías científicas y había ganado premios, no tenían ningún basamento científico. Claro. Bueno, tuvo bastantes problemas después Me por imagino. escribir ese último libro. Ujú. Pero ese famoso Imposturas Intelectuales es donde él mismo demuestra que poniéndose en una postura intelectual y creíble para el orden social o el status quo, Ujú. hace que ya automáticamente te crean, cuando en realidad no sabemos. Seguro. Hay mucho más de poesía, hay mucho más de literatura que de ciencia, y eso no es malo, pero hay que decir lo que es. Claro. Claro. Bueno, Total. ahora no recuerdo el nombre de una autora brasileña que hizo un libro que se llama la historia del chisme, traducido sí, así, sí. y que relataba exactamente cuáles eran las estrategias para escribir Ujú. en muchas disciplinas, hablando de otros o hablando de algún otro tema. Hacer historias chisme, Claro. es chisme. Ni más ni menos. Porque nadie puede venir a contestarte. Yo Es que- hablando de es que- Luis XIV, nadie me va a venir a Es que contestar. hay una diferencia importante. Lo que nosotros llamamos historia, hay que deconstruirlo. ¿Por qué? Porque son hechos. Claro. Los hechos pasaron y son lo que son. ¿Cómo interpreto eso? Eso es la historia. Ujú. ¿Y cómo interpretamos cada uno? Por supuesto que hay una historia que es científica, que se basa en métodos comparativos, en métodos de la ciencia histórica. Pero la historia que habitualmente contamos y decimos, no, esto pasó, esto fue así, 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 son meras interpretaciones Seguro. que no dejan de perder riqueza. El tema es que hay que saber que son historias personales. Ujú. Ah, ¿Está? Totalmente. que se basan en impresiones de Y que a veces esa serían situación. muy buenos libros
de literatura que Ah, de que de historia historia científica. Es Claro. cierto, Sí. es cierto. Bueno, me encantó, Juan, que trajiste los libros, ahora los vamos a sortear. No, mentira, Juan. Te lo puedo prestar ya lo terminé. Si querés, Bueno, llévatelo. tengo unos cuantos para Bueno. leer, pero te lo acepto igual, ¿eh? Te Bueno, lo acepto. llévalo, Mirá, llévalo. Me lo llevo. Me lo llevo, se asustó cuando dije los íbamos a sortear. No, yo, Está ¿sabés muy bien, qué? pero primero Te terminalo digo, así. te digo así, Sí. tengo 7.000 libros en mi casa y lamentablemente me voy a mudar y estoy muy distribuyendo a bien. las personas que sé que van a leer Está cada perfecto. cosa. Que lo valoran, Está muy claro. bueno. Bueno, Bueno. un poco hablábamos Está de bueno, eso, eso es Marce, importante. cuando decíamos esto de generar vínculos también a través de la lectura, de poder socializar lo que uno sí, está sí, leyendo, sí. descubrir otros autores, ¿no? Es Me que parece bárbaro. leer, aprender y guardar no hay construcción de conocimientos. No. Se construye con un otro. Totalmente. Somos para un otro. Ujú. ¿Mm? Sí. Qué lindo sería que los jóvenes empezaran a leer y no solo por la obligación, como decías vos, de tener que estudiar, ¿no? Sino de algo pero que leen los otras cosas, entusiasma. leen otras cosas. Mm. Yo no Sí. estoy tan de acuerdo, es discutible igual, es discutible, pero no estoy tan de acuerdo que la juventud ahora no lee. Lee No, de lee otra más manera, novelas por lee ahí, otras de cosas. sí. Más para el lado de las novelas. Yo lo veo Sí, por mi hija adolescente. o con otros recursos a Sí. los que estamos acostumbrados nosotros. Sí, es Sí. cierto. Bueno, chicos, como para ir cerrando, que le tenemos que dejar el espacio y el lugar a nuestros compañeros de Punto de Encuentro de UPCN, quería cerrar más que nada haciendo referencia a los proyectos que hay este año en la DAS respecto a la lectura y demás. Bueno, lo trabajamos conjuntamente con Miriam, que es la subdirectora de Prevención de la Salud. Van a seguir los talleres de literatura y género, literatura y mujer, literatura y liderazgo femenino, es decir, lindo. seguir trabajando sobre todo lo que es. Nosotros entendemos que también la salud pasa por el ámbito social en el que uno está inmerso. Las creencias Claro, obvio. enferman. Ujú. Víctor Frank decía que lo que sana y lo que enferma es el vínculo. Entonces, si no sanamos justamente el espacio social en el que estamos con problemas. Así que se van a generar más de esos espacios y lo que no vamos a dejar de hacer, obviamente, y a seguir profundizando, porque hay mucha demanda, son los talleres de estimulación neurocognitiva. Eso hay Genial. un montón. Y se está trasladando esto a personas o trabajadores con discapacidades diferentes, de diferentes discapacidades, quiero decir, como para también que no solo pueden hacer de cadetes. Claro. Una persona con discapacidad bien estimulada puede dar mucho más de lo que la sociedad espera. Seguro. ¿Mm? Genial, bárbaro. Seguro. Y nos quedamos con eso. Sí, seguro. Marcelo, te agradecemos muchísimo, A ustedes, chicos. muchísimo haber venido, la verdad, Gracias. bueno, es nuestro productor, Obvio. además, y nos encanta tenerlo de este lado, así que un aplauso para el Acá licenciado no hay Marcelo vidrio, por Parodi. eso. Gracias. A usted, gracias. Gracias, Marcelo, mira, la gente te aplaude, increíble. Son todos Bueno, amigos. son todos amigos. Bueno, chicos, nosotros nos vamos, así que saludamos. Exactamente. Gracias, Bueno. Miriam, por todo, gracias por No, venir. por favor, la verdad, gracias a la biblioteca que nos dio este espacio. Seguro. La verdad que estuvo buenísimo, una experiencia nueva. Ujú. Esperemos Bueno. volver el año que viene. Por les supuesto que avisamos vamos a los volver. chicos. Por supuesto que queremos volver. Seguro. Bien. Así nos van a tener acá. Bien, Juan Carlos. Sí, yo también agradezco a la biblioteca, también agradezco al tiempo que mejoró, no llovió. Sí. Nos Y pudimos quedar bueno, acá afuera. Agustina, llévatelo, Me lo llevo, por Sí, supuesto, esperando a compromiso. Mr. Después Bárbaro. me contás, tenemos que Después te lo comentarlo el libro. Dale, y socializamos. Oh, absolutamente. ¿Eh? Genial, genial. Chicos, Bueno, gracias. No, gracias a vos, Marce, gracias a nuestra productora también, Vanessa Cairo, que está aquí con nosotros. Sí. Le agradecemos a Nico, el operador, a la gente de la BCN Radio, a Mariana, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos el viernes en nuestro programa habitual, los viernes como siempre en BCN Radio, con coordenadas de 13 a 14, como todos los viernes, así que los esperamos ahí. Bueno, nos vamos. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación.